Buenas tardes, estamos 24 horas antes de empezar la fiesta de Hanukkah. Vamos a dedicar la plática de hoy para este tema. Nuestros sabios se refieren a los enemigos de Israel, a los 4 galuyot con diferentes expresiones. En este caso vamos a enfocarnos en Galut Yavan, que es el pueblo al cual nos está tratado de dominar y que hemos liberado de él, y por ello festejamos Hanukkah, por esta liberación, por esta reinauguración del Mishkan que ha sido impurificado por los Yevanim. Encontramos diferentes midrashim que tratan de describir qué es Yavan, en qué consiste la maldad de Yavan y de qué nos hemos salvado. Y hay 2 midrashim que llaman la atención porque aparentemente se contradicen. Un midrash famoso dice: "Ba'aretz hayta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom, tohu ze galut Babel, vavohu ze galut Madai, vechoshech ze galut Yavan". O sea, están diciendo nuestros sabios que Yavan representa la oscuridad, choshech ze galut Yavan. She'chshicha einehem shel Israel, que oscureció los ojos de Israel. Pero por otro lado, tenemos un midrash sobre Parashat Tazria, donde se habla de los negaim, de los diferentes manchas en el cuerpo, las cuales algunos consideran impuros, otros se consideran puros, lepra, ¿no? Leprosas. Baheret, una de los negaim, que la Torah lo llama Baheret. ¿Qué es Baheret? Algo que es claro, que no está una mancha no obscura, una mancha clara. Baheret zo Yavan. Dice el Midrash, Baheret zo Yavan. porque שהייתה מבהרת על ישראל ואומרת כל מי שיש לו שור יחקוק על קרנו שאין לו חלק באלוקי ישראל. Baheret es algo opuesto aparentemente a la oscuridad, porque la oscuridad normalmente se manifiesta con algo no claro, al contrario, la falta de claridad, de oscuro, ¿verdad? La oscuridad significa no poder tener claro la diferencia entre una cosa y otra. En la oscuridad nos confundimos. Baheret, Lashon Bahir, significa claro, que no es oscuro. Entonces aparentemente una contradicción. Por un lado nuestros sabios consideran a Yavan como Joshech, oscuridad, y por otro lado Baheret de Yavan como algo claro. ¿Por qué? La verdad es que no se contradicen estos 2 midrashim, al contrario, complementan uno al otro. La oscuridad de Yavan viene precisamente de una luz que ellos trataban de expandir. Existe en la ciencia algo que se llama la luz obscura. Luz que es obscura. Saben que existen galaxias y estrellas que su luz es obscura, es una luz negra, se llama. Es la luz de Yavan. Yavan tiene Baheret, tiene luz, tiene Jochma, pero es una luz extraña que no es más que oscuridad, es una luz negra. Vamos a tratar de entender por qué esa luz de Yavan no es una luz que ilumina, sino es una luz que oscurece. Y esta luz es peor que la oscuridad en sí, porque la oscuridad sin luz, por lo menos sabes que no hay luz aquí. Sabes que estás en la oscuridad, pero donde hay luz que no te ilumina, sino te oscurece, te hace que las cosas sean, la confusión sea más grande, esa luz es peor que la oscuridad, porque crees que hay luz, pero esta luz es una luz negativa. Tenemos varios galuyot. El galut en el cual nos encontramos se llama Galut Edom. Edom viene de Esav. Ya hablamos en varias ocasiones, es Milashon Asui, Esav ya está hecho, ya está completo, ya está terminado. Dicen nuestros sabios que la esencia de Galut Edom es que Edom, la característica de Edom es no ser un ser humano como nosotros vemos el ser humano. Decir que el ser humano de hecho es como un animal que tiene instintos. ¿Por qué como un animal? Un animal, en los animales, la característica de los animales es que desde que nacen, desde que llegan a este mundo,
ya están con todas sus funciones, con todas sus virtudes, con todas las funciones necesarias para lo que necesitan para vivir. Si Shor Ben Yomo, dicen nuestros sabios, Karui Shor, un toro de un día, de edad de un día, ya se le llama toro. No se le llama bebé, es un toro. Sí, el perro a partir del primer día ya es un perro, ya tiene todo. No hace falta que vaya a la escuela para adquirir el título de perro. Y la universidad, o sea, no empieza en preprimaria, en maternal, preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, todo este proceso de desarrollo que el ser humano sí necesita para formar parte de la humanidad, formar parte del grupo que se llama los seres humanos. El animal no tiene que aprender a comer como nosotros, no tiene que aprender a caminar como nosotros. Desde un principio ya tiene todas sus funciones. Esav es azul. ¿Qué es Esav? La zona azul ya está hecho, ya está completo, ya está terminado. O sea, tiene la característica de los mismos animales. O sea, que no hay diferencia, no hay ventaja. Nosotros decimos Motara, Damina, Beima. Hay. Kiakol Abel, dice Shlomo Amelech. Edom dice, no hay, o sea, el ser humano es otro tipo de animal, un animal más sofisticado. Pero es igual como los animales. Y por eso se permite actuar a veces como animal, sin límites, sin conciencia, y esto lo hemos visto en la historia. Los alemanes son descendientes de Edom, y estos no son los únicos de Edom que han actuado contra nosotros en la historia, sin conciencia, sin remordimiento, sin problemas, porque los animales también comen uno al otro y no tienen problema con la conciencia, así viven. O sea, la ley de la selva es que el fuerte come el débil. Y esta ley aplica a Edom también entre los seres humanos. Entonces, tenemos las mismas reglas, las mismas leyes de los animales. ¿Por qué? Porque es azul, está hecho, no hay nada que hay que desarrollar, que hay que cambiar, que hay que modificar. Así estamos y tenemos que ver aquí cómo vivir, cómo sobrevivir, y hay que todo se permite. Si los medios justifican, el fin justifica, el fin de sobrevivir justifica los medios. Eso es Edom. Yaván no es así. Galut Yaván es diferente al Edom. Yaván viene no de Edom, no de Esav. Yaván viene de Yefet, Yaft Elohim le Yefet, del hijo de Noah que se llama Yefet, de ahí viene Yaván. Yefet, su característica, su esencia es la belleza, la Shon Yofi, donde el ser humano es superior al animal. Los animales no necesitan espejos, no necesitan ir al salón para arreglarse, porque el concepto de la belleza no ocupa ningún espacio, ningún lugar, ninguna importancia. El ser humano sí es superior y por lo tanto la belleza ocupa un lugar, y para la belleza hay que trabajar. Los Yevanim también están de acuerdo con nosotros en la idea de que el ser humano tiene que perfeccionarse, tiene que cambiarse. No es como llegó a este mundo, así tiene que seguir toda la vida y así terminar y salir de este mundo. Los animales lo único que cambian es el avance en edad, pero fuera de eso en esencia no hay diferencia, no hay un desarrollo, no hay una superación donde está trabajando el animal para ser mejor animal, no. Hace lo mismo, come, hace sus necesidades y duerme y hace todo lo que hace todos los días, toda su vida. No tiene reto para estar superándose. Los Yevanim, los griegos, sí están de acuerdo con la idea de que el ser humano debe de perfeccionarse. En ese sentido, no son hijos de Esav. Nuestros sabios dicen, Jochma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. Si alguien te va a decir, encontré Jochma entre los goim, y se refiere a la Jochma yevanit, al pueblo griego, el cual nos trató de predominar y hacer que aceptemos y que fuéramos parte de su cultura. Si va a venir alguien y va a decir, encontré ahí Jochma, créelo. Sí es posible que tengan Jochma, porque ellos sí creen en el concepto de que el ser humano es superior a los animales y necesita desarrollarse en el aspecto intelectual, y por eso va a haber Jochma ahí. Pero si alguien viene y te dice, encontré Torah ahí con los griegos, no le crees. Torah no. ¿Cuál es la diferencia?
si es Jochma o si es Torah. La Torah no es Jochma. La Torah también es Jochma. No hablamos todo el tiempo de los sabios, nuestros sabios. La sabiduría de la Torah también es Jochma. ¿Cómo se le llama a uno que es gran erudito de la Torah? Jajam. Entonces, ¿por qué hablamos de que Jochma hay con los griegos, pero Torah no? Si tiene Jochma, entonces es lo mismo que Torah, ¿no? La diferencia es, y ahí es donde está la diferencia entre nosotros y los griegos. Y esto es lo peligroso de los griegos, porque estamos hablando de luz, nada más que luz oscura, luz negra. No como Edom, que de entrada no tiene luz. Porque dice que el ser humano no tiene ventaja al animal. Ellos sí dicen que tenemos ventaja. Sí hay que ver lo que es la belleza, lo que es la jochma. Aquí hay... Sí existe esa luz, sí existe jochma, nada más que no es Torah. Y es peligroso porque parece a Torah. Con Edom no hay problema, Edom ni siquiera se asemeja. Pero Yaván sí. Por eso no encontrábamos con Edom que habían mitadmim, gente que se hicieron edomitas. Pero sí encontramos con los Yevanim, los Mityavnim, aquellos que querían ser helenistas como los Yevanim. ¿Cuál es la diferencia entre Jochma y Torah? La diferencia es cuál es el eje que alrededor de él se está girando todo. La Jochma dice que el eje sobre el cual se está girando todo es el ser humano. Así dice Rambam sobre Aristóteles. Aristóteles era uno de los grandes Jajamim de los griegos. Dice Rambam Hayevani. ¿Quién es Aristóteles? Dice Rambam Hayevani, aquel griego, Asher ikhish kol davar, que negaba cualquier cosa, Zulativa Murgashlo, a menos de que él lo entienda. O sea, cualquier cosa que él no entiende, no existe. Era un Jajam, llegó a alcanzar a entender muchas cosas. Pero la condición para que él acepte las cosas es que él lo esté entendiendo. Si él no lo entiende, no existe. Si él no lo siente o no lo entiende. Veigiz da'ato lachshov, dice Rambam, hu betalmidav hareshaim. Y es malvado, dice Rambam. Pensar que es un jajam muy grande. ¿Por qué? Él y sus alumnos malvados llegaron a la conclusión que kol inyan shelo yisig elav hu bisvarato en el que cualquier asunto o tema que no alcanza a él entenderlo, no es verdad. Así decía, lo racional es lo real. O sea, todo lo que puedo yo entender, pero lo que no entiendo no existe, no es verdad. Lo que no entiendo no, si no lo entiendo no. ¿Cuál es el problema en este concepto? El problema es de que el límite, el máximo, el top que hay en este mundo es el ser humano. O sea, es el tope, no hay arriba. Por lo tanto, algo que no entiendo que el ser humano, ok, si no entiende fulano, a lo mejor hay arriba, porque a lo mejor hay jajamí más grandes. Él no entiende porque está limitado en su capacidad. Pero ¿qué tal si tomamos el jajam más grande del mundo, que intelectualmente tiene la cabeza más elevada? Ahí es donde hasta ahí llegan. O sea, si él ya no entiende algo, esto ya no existe, porque el ser humano es el máximo, no hay arriba del ser humano nada. Eso es Jochma. Jochma dice, todo empieza y todo termina con el ser humano. Sí, hay que desarrollarse, porque no es lo mismo el ser humano cuando recién llega a este mundo, todavía no, le falta mucho desarrollo intelectual para alcanzar niveles más elevados. Entonces toda la vida hay que trabajar, hay que adquirir niveles más elevados. En ese aspecto no son como Edomim, son como más parecidos a nosotros. Hay que estar superándose. Pero ¿cuál es el problema? Que la superación tiene un techo. ¿Cuál es el techo? La capacidad que tiene el ser humano. Hasta ahí llega. Porque todo empieza y termina con el ser humano. La Torah es muy, muy diferente. O sea, aparentemente la diferencia es pequeña, pero es toda la diferencia del mundo. La Torah dice, el ser humano es muy, muy importante. No hay algo que la Torah no le dé importancia más, la Torah le dé importancia más que al mismo ser humano. Toda la Torah, casi toda la Torah se cancela por salvar la vida de una persona. La Torah dice, "V'chai ba'em shelo sheyamut ba'em pikuach nefesh doche kol haTorah kula." Shufech dam adam ba'adam damo yishafech, aquel que derrama la sangre de una persona no tiene derecho de vivir sobre esta tierra. El ser humano es importantísimo. De hecho, la Torah es la primera que trajo al mundo la ley de descansar un día a la semana. No es la primera, es la única, porque los demás, el descanso es falso, es un descanso como medio, no como fin. La Torah es como fin.
No hay alguien que cuide al ser humano más que la Torah. Sin embargo, la Torah dice que hay algo que está arriba del ser humano, que es HaKadosh Baruj. La Torah le da importancia al ser humano, pero ¿por qué? ¿Por qué el ser humano es tan importante en la Torah? Porque el mismo hecho que el ser humano fue creado Betzelem Elohim, con imagen y semejanza a Dios. Esa es la razón que el ser humano tiene importancia. Pero si no fuera por este Betzelem Elohim, el ser humano no tiene ninguna importancia. Y la Jochma de Yaván dice, el ser humano es importante por sí mismo, porque no hay arriba de él. Él es lo máximo que hay en este mundo. Yaván dice que la cúspide, lo máximo que el ser humano puede llegar, es experimentar y sacar todo lo potencial que hay dentro de él mismo. Dentro del ser humano hay un potencial enorme, hay una Jochma tremenda, puede llegar hasta las galaxias más lejanas, puede crear aviones y barcos y cruzar ríos y cruzar todo el mundo, llegar a encontrar lo más profundo que hay en la tierra y lo más alto que está en el cielo. Una Jochma tremenda. Y nuestro propósito, nuestro fin, nuestra meta es llegar a superar para poder sacar de nosotros el máximo potencial que tenemos y desarrollarlo y llegar a aprovechar hasta todos los recursos intelectuales que existen dentro del ser humano. Pero la Torah dice que esto no es suficiente. También la Torah pide eso, que saquemos de nosotros, que aprovechemos la mejor capacidad que tenemos para ir superándose, pero con otro fin. El fin de la Torah es llegar lehenot miziv Shechina. Finalmente el propósito de toda esta Jochma que está en la Torah es para otro fin, que es disfrutar de la luz de la Shechina. La Jochma que hay en la Torah es un medio para llegar a esta satisfacción, no es el fin. Así dijo Irmiyahu Hanaví en la famosa Haftarah que leemos en Tisha B'Av. כה אמר Hashem, Hal yitalel Jajam b'Jochmato, que no se alabe a sí mismo, que no presuma el Jajam con su Jochma. Ve'al yitalel Agibor b'Gvurato, y que no presume el fuerte con su fuerza, al yitalel Ashir b'Oshron, y el rico con su riqueza. Ki im bazot yitalel amitalel, sino ¿quién puede ser realmente alabado aquí en este mundo? Askel veyadot, y aquel que alcanza a entender que existe un Dios en el mundo. Eso sí es motivo para alabarse. Todo lo demás no son cosas para alabarse. Entonces yo entiendo cuando habla de que la riqueza no debe ser motivo de alabanza, porque sabemos que la riqueza es algo provisional. Hoy lo tienes, mañana puede ser que no lo tengas. Nadie tiene garantía. La fuerza también es algo provisional. Hoy eres fuerte, mañana puede ser débil. Entonces, ¿de qué estás presumiendo? A lo mejor ni siquiera son cosas que dependen de uno. Tú lo hiciste, Dios te hizo fuerte, Dios te mandó la riqueza. Pero Jochma, ¿por qué no presumir? ¿Por qué no alabarse con la Jochma? Jochma es algo que yo trabajé, yo superé, yo llegué a tener Jochma. Porque la Jochma, en la Torah, dice que la Jochma no es el fin. La Jochma es un medio. Ser Jajam es muy importante. Un Jajam grande de la Torah, pero no es el fin. ¿Por qué es importante ser Jajam de la Torah? Porque es el medio para poder llegar a ser ¿qué? Askel veyadot, y te permite llegar a entender. Obviamente, más estudias Torah, más nivel tienes tu entendimiento de que existe Dios, pero a fin y al cabo todo el propósito es poder llegar a entender que existe un creador. Askel veyadot. Yaván dice que el ser humano existe en este mundo y su importancia es mientras él ayuda al mundo. Tiene que buscar la manera de llegar a dar un beneficio al mundo al máximo que él puede. Eso es el fin de nuestra existencia. Y nuestros sabios dicen, la Torah dice que el fin de la persona el fin de la vida es llegar a poder igualar y poder hacer que nuestro entendimiento, que nuestra forma de pensar esté influenciada por lo que nosotros llamamos Da Torah. Llegar a hacer que haya una semejanza entre la forma que nosotros pensamos y la que la Torah piensa. Llegar a un nivel de sabiduría de la Torah, a que sea natural para nosotros pensar como la Torah piensa, que no nos cueste trabajo. A
conciliar entre nuestra acción y lo que la Torah pide de nosotros. Y es por eso que Am Israel tiene algo más que Jochma. O sea, Grecia, Yaván llegó a niveles muy, muy elevados en Jochma, en sabiduría. Lo que ellos aportaron al mundo es algo impresionante. Lo que los grandes filósofos, los grandes científicos hasta la fecha, cuando se estudia geometría, cuando se estudia matemáticas, casi todo el tiempo se estudia lo que dijo Pitágoras, lo que dijo Arquímedes, Euclides, qué sé yo, todos los... No, Newton no es griego. De los grandes griegos sabios. Los bases de toda la ciencia viene de Grecia. Miren todas las calles de Polanco. Ya con eso. No, ni siquiera alcanza. Hay más que lo que están en las calles de Polanco. Hay más sabios griegos. En todas áreas de ciencia. El Polanco es más bien los filósofos. Pero los griegos no solamente filosofía han aportado al mundo, matemáticas, geometría, astronomía, en todos los temas de ciencia. Increíble, pero saben que hay algo que no alcanzaron a llegar nunca. La profecía nunca la tenía. Profecía solo Am Israel tenía. La profecía está arriba de la Jochma. ¿Por qué? Porque como toda el eje alrededor del cual giraba todo es el ser humano, y la profecía empieza donde termina la Jochma del ser humano. Esa es la gran diferencia. La Torah dice que el ser humano, la Jochma del ser humano no es el top, no es el techo. Hay algo arriba, donde termina la Jochma del ser humano, ahí empieza la nebuá, la profecía, que es ya conectarse a una información superior que viene directamente de Dios. Por eso solo Am Israel tenía los Nevi'im, tenía la profecía. Pero dicen que Aristóteles estaba a punto de... No Se sé. discutía con grandes cosas. Pero él se arrepintió de lo que escribió. Era Aristóteles, ¿no? Muy bien, mucha Jochma, pero sigue siendo Jochma y no es Torah. Es la diferencia. Jochma Bagoim también. Torah es otra cosa. Torah significa que hay algo arriba del ser humano. Aunque hay cosas que yo no entiendo, eso no significa que no es verdad y que no existe. Pero ellos no llegaron porque Dios no les dio la profecía o porque ellos no tienen... No, Dios no te va a dar la profecía si tú no empiezas primero a entender de que la Jochma tuya no es lo máximo, que el ser humano es, por más importancia que tiene, es solo porque es con imagen y semejanza a Dios, que hay algo arriba de él que es Dios, pero en un momento que el ser humano le da todo el crédito a sí mismo, entonces ahí acaba, no puede recibir la profecía. Aroe Jajam mi Jajmei Israel, dice la halajá, es una halajá, Masejet Brachot, Perek Chi, y te trae la halajá en Shulchan Aruch, Aroe Jajam mi Jajmei Israel, cuando uno ve un gran sabio de Israel, o sea, el sabio, el erudito más grande de la Torah de la generación, ¿qué brajá hay que decir? Es una brajá. Baruch Shechalak mi Chochmato lereyav, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shechalak mi Chochmato, que repartió de su Chochma a sus temedores, a sus servidores. Pero Aroe Jajam me Jajme umot haolam mamevarech, el que ve un Jajam griego, el que ve a Aristóteles, también tenía que decir una braja. ¿Cuál es la braja? Baruch Shenatan mi Chochmato lebasar vadam. Bendito sea Dios que le dio su Jochma a un ser humano, carne y huesos. Esa es la gran diferencia. El Jajam de la Torah es Jajam grande, ¿por qué? Porque tiene temor a Dios. Y el Jajam que es sin Torah es Jochma que no esté basada más que en la capacidad del ser humano, pero no es Jochma que esté basada en temor a Dios. Y esto hace la gran diferencia si es Jochma o si es Torah. ¿Cómo es un sabio de Israel? ¿Cómo se le dice? Baruch Shechalak mi Chochmato li yereav, a su temeroso, a los que lo temen. Y aún Jajam y Jajme umot haolam hay que decir Baruch Shenatan mi Chochmato lebasar vadam. Es un ser humano que tiene Jochma, pero sigue siendo a nivel ser humano. Por eso los Jajamim de la Torah, en las antiguas épocas, cuando estaban al nivel adecuado, pudieron llegar a Nebuá, que va más allá de la Jochma. La Jochma de Yaván es humana. La Jochma de la Torah es una Jochma espiritual, superior, divina. Y es por eso que tenemos en Hanukkah 8 días
que representa el número 8, dice Maral de Praga, y esto lo hemos platicado en muchas ocasiones, todo lo que es sobrenatural, el mundo 100% espiritual, para simbolizar y recordarnos que, este conflicto entre Torah y Jochma está girando alrededor del número 8. La Jochma de los griegos puede alcanzar cuando mucho el número 7, en lo que es este mundo, aún lleno con espiritualidad, a lo mejor hasta tenían espiritualidad, pero es este mundo. Jochma de Am Israel llega al número 8, que representa el mundo sobrenatural. O sea, el 7 sería lo natural. El mundo físico, el mundo físico completo con contenido espiritual, pero el número 8 representa 100% sobrenatural. ¿Cuál es la diferencia si es Jochma o Torah? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Y creo que ese es el punto más importante que tenemos que tocar en todo este tema. Cuando la Jochma es Jochma tipo Jochma Yavan, tiene capacidad para llevar al ser humano a logros muy grandes en ciencia, en tecnología. Tal vez todos los avances tecnológicos de hoy en día que tenemos es gracias a aquella Jochma de los griegos de hace 2000 años. Que todos los descubrimientos de ellos de aquellos tiempos permiten hoy a los científicos de hoy traducirlos a avances tecnológicos que nosotros disfrutamos todos de ellos. Sin embargo, todos estos avances tecnológicos, científicos, todo este desarrollo intelectual que se ha hecho, el esfuerzo intelectual que ha hecho el ser humano en toda su historia, no ha cambiado ni lo más mínimo lo que es la característica o la esencia del ser humano. No somos seres humanos mejores hoy de los que eran antes, porque hoy tenemos aviones, porque hoy tenemos comunicación con una velocidad tremenda por medio de internet, que antes se tenía que mandar una carta que tardaba 6 meses para llegar de un lugar del mundo al otro, y que hoy en un instante ya nos comunicamos. Que antes, para que uno conociera a otro, tenía que ir físicamente todo un año a verlo, y hoy podemos mandar la foto de inmediato, una foto digital. Que hoy, para viajar de un lugar a otro, agarramos un avión y al rato un misil y vamos en unos milisegundos, y antes teníamos que agarrar un caballo y un camello y luego un barco, y para llegar de un lugar al otro teníamos que despedir a la familia por años. Todos estos avances tecnológicos y científicos no han logrado en lo más mínimo que el ser humano sea ser humano mejor, y todavía hay una gran interrogación y gran pregunta si no hizo al ser humano que sea un ser humano peor inclusive. No sé, yo no quiero juzgar, pero es un tema que hay que estudiar. Si el ser humano hizo mejor, seguro que no hizo mejor. Si se hizo peor, no sé, a lo mejor sí. No sé cómo. También antes había mucha maldad. No crean que nada más hoy existe tanta maldad. Tal vez hoy los avances tecnológicos nos permiten estar más enterados de lo que está pasando. Más rápido nos llega. Y esto ayuda a contaminar también más, porque cuando uno se entera, entonces existe ya como antecedentes. Pero seguro no ayuda para ser humanos mejores. En la esencia, en el eijut, en lo que es calidad, no toca todo este jochma. ¿En dónde sí toca? ¿Cuál es la área que toca? En lo que es cantidad. O sea, permite, ¿cómo se dice? Cuantificar. Sí, en el aspecto cantidad, hacer que tiempos se acortan, los recursos se aprovechan mejor, ayuda a hacer muchas cosas, pero todo en el aspecto de cantidad, no en el lado de la calidad. Calidad de vida, no hay calidad mejor. Calidad del ser humano, no hay calidad mejor. Sí, en una ocasión creo que hablamos aquí, que si se analiza bien todo el esfuerzo intelectual que ha hecho el ser humano en toda su historia, se nota bien que al principio todo el esfuerzo estaba para ver cómo ahorrarle trabajo y ahorrarle tiempo al ser humano, porque antes todo le costaba trabajo, ¿sí? Antes tenía que gastar el ser humano todo su tiempo, todo su esfuerzo para las cosas más básicas, triviales, simples, para tener comida, para tener ropa. Nada más para eso ya era suficiente para ocuparse toda la vida, todo el día y toda la vida.
tenía que sembrar su campo que tenía al lado de su casa, tenía que construir su propia casa y quién sabe en qué materiales usaba, tenía que ver cómo conseguir ropa, cazar animales para tener piel, para poder protegerse su cuerpo. O sea, esto era el tema de todos los días, de todos los seres humanos, a eso se dedicaban. Entonces, ¿qué hicieron los seres humanos? Trabajaron e invirtieron mucho esfuerzo intelectual, de mucha jojma, de mucha ciencia, para ver cómo hacerle la vida más fácil en tiempo de cantidad, o sea, ahorrarle tiempo, ahorrarle esfuerzo, para que la comida le llegue más fácil, para que la ropa llegue más fácil, para que los viajes de un lugar a otro sean más rápidos, para que la comunicación sea más fácil y más rápido. Ahora, Baruch Hashem, ya tanto se invirtió, tanto se esforzó el ser humano y ahorita casi nada le cuesta tiempo, o sea, todo se hace rapidísimo. Para calentar una comida, ahorita está el microondas, y lo que antes tardabas, quién sabe cuánto tiempo para tener comida caliente, para tener leña, para prenderlo, para calentar, ahorita en un segundo ya lo tienes la comida caliente. Para la ropa hay máquinas que te cosen, agarran la tela y de un minuto te hacen la ropa, lo que antes quién sabe cuánto tardabas para hacerlo. Y así todas las cosas. Los viajes, ya ni se diga, que en un par de horas estás de un lado del mundo al otro lado del mundo. La comunicación, como dijimos, ni se diga. Ahora, ¿saben cuál es el problema del ser humano? Ya que tiene tanto tiempo, ahora ¿qué hacer con este tiempo que se ahorra? Entonces, últimamente, ya en las últimas generaciones, el esfuerzo del ser humano, la ciencia en general, está enfocada, está concentrada no tanto en inventar cosas que le van a ahorrar tiempo al ser humano, sino más bien en qué hacer para gastar el tiempo que había ahorrado. Hasta ahí está concentrado todo el esfuerzo del ser humano. Todos los últimos inventos, todos los nuevos aparatos, los palmayá y celulares de estos, son todas cosas que para entretenerte, para pasar el tiempo. Entonces tengo una maquinita de un tipo y de otro tipo, y cada día lo que compraste ayer ya no sirve hoy. Ayer pagaste quién sabe cuántos miles de dólares y hoy a lo mejor tienes que pagar para que alguien te lo lleve porque ya no está al día, y todo el tiempo es nada más para ver cómo gastar todo lo que ahorraste durante a lo mejor miles de años. Se esforzaron para ahorrar y ahora el esfuerzo a ver cómo gastamos lo que hemos logrado ahorrar. Eso, si vemos en términos generales, es lo que está pasando. Entonces estamos en un círculo vicioso. Se va ahorita a inventar tanto, invertir tanto y inventar cosas para gastar, que luego va a haber otra vez la necesidad de volver a ahorrar otra vez, porque ya todo el tiempo va a estar gastado, en todo el tiempo en la computadora, en las máquinas y en esto y el otro, que ahorita otra vez le va a faltar tiempo y se van a hacer inventos nuevos para ver cómo de estos gastos de tiempo, cómo ahorrar otra vez. Y así estamos todo el tiempo corriendo en círculos sin salir de ello. Y esto no logra que el ser humano sea un ser humano mejor. Eso es Jochma. Ya es un humano mejor. En general, el mundo no vemos un mundo mejor porque hay avances científicos. Al contrario, si antes para matar se necesitaba una flecha y el carro de guerra era un caballo, ahorita los carros de guerra son aviones de guerra y tanques y para matar ya no se usa flecha y arco y una lanza, ¿cómo se dice? Lanza, ¿no? O espada, sino que ahora se usan misiles, que ahora se usan ahora nada más te sientas con los botones, manejas las bombas, entonces al contrario, hay más herramientas para matarse uno al otro. En cambio, eso es Jochma. Jochma no hace diferente, no mejora la calidad. Torah, su propósito, el propósito de la Torah es cambiar la esencia del ser humano, hacerte un ser humano mejor. Y ahí es donde consiste toda la diferencia entre Yaván y Am Israel. Tiene Jochma Bagoim Tamim, pero Jochma no va a hacer a la persona una mejor persona. Torah Bagoim Al Tamim, pero Torah que cambia a la persona, esto no lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué la Jochma no puede cambiar y la Torah sí puede cambiar? Por lo que dijimos al principio, que Jochma empieza y termina con el ser humano. El ser humano no puede cambiar a sí mismo por sí mismo. Torah, por otro lado, no empieza con el ser humano. El ser humano la desarrolla, la estudia, se va evolucionando, se va superando, pero por más que llega, sabe que hay
algo arriba de él, que la Jochma esta que está estudiando no es para que él nada más saque su mejor potencial. Esto de sacar el mejor potencial de él es con el fin de finalmente litaneg miziv Shechina. Baruch shechalak mi Jochmato li Yereab. La base de la Jochma de la Torah está en Yirat Shamayim, y la base de la Jochma de Umot Haolam es Baruch shenatan mi Jochmato le basar vadam, es de carne y huesos no más. La Jochma de la Torah es una Jochma pnimit, interior. Vasuli Migdash Shachanti Betoham, es algo interior. Y la Jochma de Yaván, nuestros sabios la llaman Jochma Chitzonit. Sí, Jochmot Chitzonit, Sfarim Chitzonim, dicen nuestros sabios. En lenguaje de nuestros sabios, libros de ciencia se llaman Sfarim Chitzonim. Jochma Chitzonit es una Jochma externa que se dedica, que está enfocada en todo lo que es externo en este mundo. Nuestros sabios en Pirkei Avot hablan que este mundo está compuesto de dos partes, de lo externo y de lo interno. O en el lenguaje de nuestros sabios es Al tistakel bakankan, el abemash yeshbo. ¿Qué es kankan? Kankan es envase. ¿Qué es mash yeshbo? El contenido. ¿Desde cuando nuestros sabios dan consejos comerciales? Al tistakel bakankan, la mash yeshbo, yesh kankan yashan male hadash, yesh kankan hadash afilu yesh kankan hadash male yashan, yesh kankan yashan afilu hadash enbo. O sea, no te fijes en el envase cuando compras un perfume o compras una botella de una bebida de alcohol, de vino, sino te fijes en el contenido. Los sabios no se refieren a un consejo comercial. El consejo que nos está dando es, en general, todo este mundo está compuesto de dos partes, envase y contenido. Envase, todo lo material, todo lo físico, todo lo externo. El contenido, la bebida o el perfume, Masheyeshbo, se refiere a todo lo interior, a todo lo que es espiritual. Igual como el ser humano tiene cuerpo que es fuera, que es externo, y tiene alma que es interna. La Jochma de la Torah va atacando, va dirigida hacia lo interno, hacia la parte del contenido, hacia la parte de la esencia de las cosas, hacia la parte espiritual que es el interior. Y la Jochma de Yaván está enfocada exclusivamente para la parte exterior. La ciencia viene a arreglar y ayudar a mejorar y a entender mejor todo el funcionamiento físico de este mundo, que es la parte del envase. Pero la Torah se refiere y entra hacia lo interior. Por lo tanto, en Hanukkah estamos festejando, estamos celebrando por dos milagros que hemos tenido. Un milagro exterior y un milagro interior. ¿El milagro exterior cuál es? La guerra, donde hemos logrado vencer a los griegos en la guerra, ganamos la guerra, hicimos una guerra, ganamos la guerra. Es un milagro exterior. ¿Por qué era necesario el milagro exterior? Para decirnos que aún en lo exterior, también, a pesar de que la ciencia aparentemente tiene tanto avance, también la Torah está superior, está arriba de la ciencia, aún en la parte exterior. Y lo hemos platicado en varias ocasiones, como dicen sobre lo que dicen sus sabios, Afochba de Kulaba, aún toda la ciencia, toda la sabiduría de la ciencia que se refiere a la parte física, natural de este mundo, también esto en la Torah está toda esta sabiduría, y mejor todavía lo que hay en la ciencia. Grandes sabios nuestros, sin estudiar ciencia, sabían más que los grandes científicos, como Gaon de Vilna, como Rambam, como el Hazon Ish en nuestras épocas. Tenían sabiduría independientemente de la Torah, ahora de la ciencia. Todo por lo sacaron de la Torah. Eso es el Nes del Nitzajón, un Nes físico, un milagro externo. Pero luego había un milagro interno. ¿Cuál es el milagro interno? Es el milagro del aceite. ¿Por qué se llama un milagro interno? Porque el milagro del aceite, la verdad, físicamente no trae ningún beneficio al mundo. Con aceite, sin aceite, podemos vivir igual, físicamente hablando. ¿Sí? Si se hubiera esperado unos días para hacer aceite nuevo, tampoco pasa nada. No es la guerra que era cuestión de nuestra existencia. ¿En qué consiste? Además, había aceite. ¿Cuál era la diferencia entre este jarrito de aceite el cual usaban y todo el resto de aceite que encontraban en Beit HaMikdash? Había suficiente aceite. ¿Cuál era el problema? El problema es que el aceite esto estaba impuro, todo el resto del aceite además esto era puro. O sea, el milagro existe no en tener aceite, sino en tener aceite puro. O sea, pureza no es una cuestión física, es una cuestión interna, es una cuestión espiritual. Dice el Maharal que por medio del milagro del aceite se mostró que aún el milagro en la guerra también era un milagro
sobrenatural, un milagro interior. El ganar a los griegos, no les interesa vencer a los griegos físicamente. ¿Qué nos importa? Que sean ellos los que estén manejando al mundo con la ciencia, con su sabiduría. Lo que les interesa vencer a los griegos es para que esta luz que ellos expanden en el mundo, luz de Jochma, pero es una luz oscura, esté vencida, esté bajo el dominio de la luz verdadera, la luz de la Torah, la luz que ilumina, que aclara, y no que esté la luz oscura, la luz que confunde más, dominando en este mundo. Por lo tanto, tenemos en las mitzvot de Hanukkah, tenemos dos mitzvot que aparentemente son contradictorios. Así como los milagros eran milagros contradictorios, milagro externo, milagro interno, también tenemos dos mitzvot que aparentemente se contradicen. Por un lado, la halajá dice que mitzvat Ner Hanukkah tiene que ser ish ubeito, uno con su familia, con su casa, dentro de la casa, con su gente, con su esposa, con sus hijos. Ner ish ubeito, cada quien con sus propios miembros de la familia. Pero por otro lado tenemos la mitzvah de poner la Hanukkah donde en la puerta le pirsume Nisa para publicar el milagro y hacerlo en la puerta hacia la calle. Entonces la calle no en la puerta hacia la calle no es Ishu Beito, no es uno con su familia, es a la vista de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el propósito de la mitzvah de las velas de Hanukkah es mostrar en qué consiste el gran milagro, el vencer la Torah que esté venciendo a la Jochma. La Jochma es nada más externa. La Torah es interna, pero el propósito de lo interior de la Torah, de la influencia interna de la Torah, es de que esta influencia desde adentro salga hacia afuera y deja una influencia hacia afuera también. Y eso es el propósito, esa es la diferencia. Nosotros, desde lo interior, estamos influenciando hasta el exterior, o sea que lo que la Torah busca es de que todo el mundo, en todos sus aspectos, esté influenciado por la Torah y que cambie y que mejora, y la ciencia y la Jochma de los Yevanim exclusivamente está trabajando sobre lo exterior, sobre lo aspecto físico, material, pero no toca ni siquiera el tema de lo interior, el tema del comportamiento, el tema de la esencia de la vida del ser humano. La Torah no menosprecia al cuerpo. No hay que salir con una confusión. Es la pelea entre la cultura que venera el cuerpo, la belleza, el deporte, contra los viejos de la Torah, de que nada más se dedican a lo espiritual. No es cierto. La Torah también nos dice que hay que cuidar el cuerpo. El halajá meforesh en el Rambam, que uno debe de hacer todo lo necesario para mantener sano su cuerpo. Más todavía, la Gemara, el Midrash cuenta que cuando Hillel HaZaken iba a bañarse, cuando iba al Beit Merchatz para bañarse, le decía a sus alumnos que está yendo para hacer una mitzvah. Le preguntaron a los alumnos, ¿cuál es la mitzvah? O sea, vas a bañar, pero es una necesidad, pero mitzvah, ¿cuál es la mitzvah de bañarse? Les contestaba Hillel y decía, Humaim ikonin shel melachim shema'amidim oto bebatei tarteot ubatei kirkaseot mi shenemetmaneh alehem umorkam veshotfam ani shenivreti betzelem uvedmut alachat kama vekama. Dice Hillel HaZaken, los estatuas, las figuras de los grandes personajes del mundo que se ponen en museos, que se ponen en las plazas principales de las ciudades, esas estatuas siempre hay alguien encargado para agarrar una manguera, limpiarlos, bañarlos, para que se ven siempre bien. Si a esas estatuas hay que bañar, hay que limpiarlos para que se ven bien. Yo que mi cuerpo fue creado por Dios, Betzelem u Bedmut, con imagen y semejanza a Dios, con más razón que hay que limpiarlo, que hay que mantenerlo en un buen estado. Entonces, una mitzvah. Entonces, ¿qué nos enseña una halajá de Maaseh? Que el cuerpo, que es una creación de Dios, no hay que descuidar. Al contrario, uno de los mitzvot importantes de la Torah es de que una halajá, meforeshet, que uno no puede hacer ningún tipo de daño a su propio cuerpo. No puede decir, bueno, soy yo, ¿qué importa lo que hago? Es un pecado. Pero hay que saber que el cuerpo hay que cuidarlo, y hay que invertir en él con la medida, con el propósito, y por lo cual, porque el cuerpo es un estuche, es un medio que sirve a la neshama. Esa es la razón.
que tenemos la mitzvah de cuidar al cuerpo, pero cuerpo por solo cuerpo, no, y esa es la gran diferencia entre nosotros y Yaván. En Yaván, ahí se le dio una superioridad al cuerpo, hasta que salió como la cultura del cuerpo, y esto es ustedes saben que en Grecia había tipo de peleas, como hacen ahorita peleas de gallos, ahí hacían peleas de personas, Como el Coliseo. ¿sí? Donde las personas se peleaban con animales, personas que se pelean entre ellos, hasta la fecha, uno de los deportes importantes es la pelea entre dos seres humanos. Esto está 100% tachado y fuera de lugar en la Torah. ¿Por qué? Porque el cuerpo es en sí, la importancia, es el fin, entonces hay que ver que el cuerpo de quién es más fuerte, hay lugar para peleas entre personas, pero para nosotros el cuerpo es importante en la medida de que sirve para el alma. Entonces el cuerpo en sí no tiene importancia por sí mismo nada más, solo porque es parte del alma. Entonces, ¿para qué hacer estas competencias para ver quién es más fuerte? Esto no tiene lugar, porque el cuerpo en sí no tiene importancia, nada más para el alma. Vamos a hacer competencia, el alma de quién es más fuerte. Si hay competencia para ser mejor persona, eso sí es lo que existe dentro de nosotros. Ese tipo de competencias son los que deben de existir en Am Israel. ¿El karate no es bueno practicarlo para los niños? Si es sano para el cuerpo, sí, pero con el fin de que hagamos una competencia, ¿quién es más fuerte físicamente, no? El karate originario creo que es parte de la cultura de los orientales, y esto no, como cultura, no, como medio para hacer deporte, para sanar el cuerpo, sí, pero no hay que confundir, hay que tener mucho cuidado. La cabana, del judaísmo, la cabana Tiene mucha importancia, claro, es lo que hace toda la diferencia. Hace la diferencia. ¿La yoga está mal? Pues aparte de... La verdad no conozco bien cómo es, entonces no quiero decir, pero yo me imagino que hay cosas más. Tenemos que entender que el hacer todo lo necesario para que el cuerpo esté bien, cuidar el cuerpo, es muy importante. Entonces, ¿para qué hay que ir tan lejos buscar yoga, buscar otras cosas? Hay cosas sencillas, simples, que pueden ayudarse. Hay que hacer cierto deporte para que el cuerpo esté bien. Y ahí está, ahí terminó. Pero una vez que uno empieza a buscar más y más, es porque ya empieza a darle importancia, pero más allá de que un medio, sino como un fin. Y ahí es donde se puede caer en la cultura de los Yevanim, que es exactamente lo opuesto de la cultura de la Torah. Eso es la diferencia. Hay que dedicar al cuerpo el mínimo necesario, urgente, para que esté bien. Y entonces esto con cosas tan simples como caminar, como a lo mejor correr, a lo mejor nadar, con esto ya se cumple uno la obligación de hacer de la mitzvah que dijo Hillel, de que hay que cuidar el cuerpo. Pero cuando ya uno empieza a buscar más cosas diferentes, es porque a lo mejor ya no lo hace como un medio, que el cuerpo es un medio para la demás, sino como la cultura de los Yevanim, de que el cuerpo mismo ya es el top, ya es el máximo, ya es el fin. Si es el fin, ya cambiaste de la Torah a la Jochma de los Yevanim, ya cambiaste a la cultura de los Yevanim. ¿Cómo no? El más flaco es más fuerte, el más... Bueno, entonces, esta idea de Hanukkah es algo sigue siendo muy actual para cualquier época. Y es por eso que la fiesta de Hanukkah ha ocupado un lugar muy importante en el judaísmo, a pesar de que es la fiesta que tal vez debería ocupar menos lugar. ¿Por qué menos lugar? Porque es de Jajamim, ni siquiera es de la Torah, ¿sí? Es algo más adelante, no es de las épocas, o sea, vino después, o sea, es como un hijo que nació así a una edad muy avanzada del pueblo de Israel. Sin embargo, Hanukkah ha sido una de las fiestas que más ha sido cuidadas, digamos, o mencionadas en Am Israel, aún en los grupos o partes que a lo mejor no han sido tan observantes. Hay un problema, que a veces distorsionan y entienden Hanukkah de manera exactamente opuesta o diferente a lo que realmente es. Pero en general hay que saber que Hanukkah tiene mucha importancia porque es un tema muy actual. La pregunta es, nos dedicamos a lo que es externo, lo que es el mundo físico material en este mundo, o entendemos que todo lo externo
es un medio para servir a lo interno. En eso consiste la gran discusión, la gran pelea. La luz de Yaván, que es una luz oscura. ¿Por qué oscura? Porque te confunde, te provoca confundir y creer que el hombre es superior, es lo máximo en este mundo. Esa luz es la que va a predominar en este mundo. Baeret, dicen nuestros sabios. No es como Edom, que es fácil de distinguir y saber que está mal. Edom que es al-Harbejat Ijye, que es el ser como el animal, puros ta'avot, puras cosas bajas. Eso ya cualquier yehudí tiene la Neshama suficientemente elevada para distinguir y saber que esto no es para nosotros, que esto está mal. Pero con Yaván sí puede haber mucha confusión, porque finalmente se trata de cultura, se trata de Jochma, se trata de dedicar a cosas importantes en este mundo. Entonces ahí es donde está, de hecho, el peligro más grande, porque es más fácil confundir y fácil caer en el error de creer que tiene importancia en sí. Entonces, hasta la fecha debemos que estar muy cuidadosos y estar cuidándonos a que no caigamos en el error de creer y seguir esa luz, que es una luz que puede confundir, sino seguir la luz de la Torah, la luz verdadera, esa luz que realmente quita la oscuridad, la luz que nos guía y nos dice, la luz de la Torah, que lo principal en este mundo es el espíritu, es la Neshama, y todo el resto es importante mientras esté al servicio de lo realmente existente y importante en este mundo, que es la Neshama. Eso es el tema. Ojalá Dios nos ayude siempre a estar iluminados con la luz de la Torah y no oscurecidos con la luz de Yaván. Por eso quisieron quitarnos